Exactamente, Dani. No, topaste cosas muy, muy importantes ya con esta cuestión de la división de clases y la sociedad sin clases y la lucha de clases, porque me parece muy interesante. Aquí tal vez es solo un error mío de lectura o falta de lectura, pero aquí yo tengo más que una crítica, sí, es algo que no entiendo. O sea, Marx plantea que en el comunismo va a existir la sociedad sin clases, o ese es el ideal, que no existe la sociedad sin clases. Pero volviendo a esta cita que la mencioné antes de Marx y cómo Marx ve a la historia, que la historia de la humanidad siempre es una historia de la lucha de clases, entonces no sería que igual el comunismo llegaría a ser igual una lucha de clases. ¿Por qué digo esto? O sea, técnicamente en los lugares donde se ha establecido de alguna u otra manera, que yo siempre digo esto, para mí no ha existido realmente, pero en los lugares donde se ha establecido de alguna u otra manera los estados socialistas y esas cuestiones, eso es lo que realmente pasa. O sea, con esta cuestión de la dictadura del proletariado, lo que llega es que simplemente se instaura otra clase y luego existe simplemente otra división y existe otro tipo de dominación, otro tipo de relaciones de poder y ese es creo que el problema de que se le ha visto al marxismo, bueno, mejor dicho, no al marxismo, porque el marxismo no es de eso, al comunismo o el socialismo en la práctica, para poner los dos ejemplos clásicos, el de la Unión Soviética y luego el ejemplo en América Latina del socialismo del siglo XXI, que fue simplemente el paso, ajá, es verdad, o sea, se dio ese paso, digamos, a un Estado socialista, pero que simplemente determinó como que en otros grupos de poder los que estaban dominando al Estado. Porque es que aquí va la cuestión, Dani, ¿cómo ve al comunismo, cómo ve Marx al Estado? Porque justamente estamos hablando de que Marx sí hace una crítica muy fuerte, y esto también lo hacen los anarquistas. Marx hace la crítica de que el Estado simplemente existe para garantizar los intereses de la sociedad más privilegiada, o sea, en este caso de la sociedad moderna burguesa. Entonces, si es que el Estado simplemente es eso, yo creo que cuando se dé la dictadura del proletariado y el proletariado se apodere del Estado, simplemente va a ser eso, va a ser un Estado que ahora va a garantizar los intereses del proletariado. Entonces, ahí está la cuestión. No sé, Dani, cómo, o sea, sociedad sin clases, pero sin Estado, entonces, ¿verdad? Claro, es que verás, como dije antes, Marx ve lo ve a la historia como muy lineal. Y el comunismo ya no habría la lucha de clases porque es como que ya el fin de la historia de alguna manera. Es como que ya el comunismo es lo más alto que se puede llegar. Entonces, en cuanto al Estado, eh, para Marx primero debía haber una etapa del socialismo, pero esta etapa del socialismo no debía durar mucho tampoco, donde está la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado era necesaria para poder acabar con las relaciones capitalistas y el mismo proletariado es el que daría paso ya a un comunismo. En el comunismo ya no habría Estado, porque el Estado se volvería, como tú dices, en una clase social más. El Estado en el socialismo se vuelve en una clase social dominante más, pero es un Estado solo de transición. Luego, cuando se acaba este estado de transición, ya el Estado ya no debería existir, ya no tendría por qué existir, porque ya llegan al comunismo y esta clase del Estado, esta clase que es la autoridad, también dejaría de existir. Pero el problema con los intentos socialistas que se han dado dentro del capitalismo es que siguen como que una tradición netamente capitalista en cómo el Estado existe, porque Exacto. dentro de, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI, no es que había un Estado socialista tampoco, seguía siendo un Estado netamente liberal con su división de poderes, esto ya lo hablamos, división de poderes con una constitución, con un jefe de Estado, un presidente, Y para garantizar pero los intereses de un... claro, entonces podríamos hablar de tal vez, una socialdemocracia liberal, pero un socialismo como tal, tampoco creo que habría una figura de un líder como un presidente o como un dictador, sino es algo mucho más común, como por ejemplo, un consejo, que ya voy a hablar de uno de los ejemplos que más se han acercado al socialismo, al comunismo de verdad, y no es ni Cuba, no es ni la Unión Soviética, pero ya de eso vamos a hablar un poco después. Pero sí, o sea, es como que dentro del capitalismo es difícil que se cree un Estado socialista porque está el obstáculo de las relaciones del capitalismo, de la economía del capitalismo. Entonces, también esto del socialismo debería ser
un intento mucho más, debería abarcar más internacionalmente las relaciones para acabar con el capitalismo internacionalmente como ideología dominante y ahí poder no tener ese obstáculo, poder tener esta transición del socialismo que no debe durar mucho tampoco porque luego se crea esta clase social del Estado, de los jefes de Estado y poder ya poder como que ya llegar a un comunismo. Ok, ok, ahí me lo dejaste mucho más claro, Dani. Y entonces, por ejemplo, cómo desde tu visión se ve a esta cuestión del, ya que lo topamos y que creo que ya podemos abordarlo para pasar a otras cosas, para cerrar con este ejemplo, ¿cómo desde tu visión le ves al marxismo-leninismo, por ejemplo? O sea, el marxismo-leninismo es una variante como degenerada del marxismo, porque lo que se pretende es que supuestamente son ideales marxistas y lo que hizo Lenin es, para ponerlo muy simple, no estoy tratando solo para ponerlo simple, pero Lenin adoptó cuestiones marxistas y lo quiso hacer, como tú dijiste, a Marx se le critica a veces ser muy práctico, ser muy científico, entonces Lenin lo que quiso hacer es algo un poco más práctico, pero yo creo que, pero no sé, pero eso te iba a decir, no sé si es que se puede tomar, se lo puede llevar a cabo como una visión degenerada, porque creo que cae, eso sí termina en lo que decimos la dictadura del proletariado y lo que tú dices, no fue algo que pretendía ser un estado de transición, sino que pretendía ser de hecho un estado extremadamente presente y muy vigente por el tiempo el que sea necesario. Entonces, no sé cómo le ves tú a esta cuestión del marxismo-leninismo, para terminar con el ejemplo. Es que otro problema de Marx es que no, no dio como que un recetario de cómo llegar al comunismo. Solo hablaba de que la revolución del proletariado, comunismo. O sea, no es que era muy práctico en este sentido. Entonces, lo que hace Lenin es una revisión de lo que hablaba Marx y surge el marxismo-leninismo, de que Lenin hablaba de un partido comunista, de que se crea el partido comunista como partido único y que, como tú dices, hay un Estado centralizado y fuerte. El problema con esto es que Lenin muere muy poco tiempo después de que se instaura la Unión Soviética y luego llega Stalin y Stalin de alguna manera distorsiona toda esta idea del marxismo-leninismo y se quiere dar más poder a Stalin como persona y ya se hace este culto a la personalidad de Stalin. Y creo que el problema más que el marxismo-leninismo, porque el marxismo-leninismo quería llevar a la práctica el marxismo, pero en una sociedad rusa, y hay que entender que la sociedad rusa aún existían zares que eran como reyes, y aún Exacto. existían como que relaciones feudales. No es que había un capitalismo en Rusia en esa época. eh, Aún seguían de alguna manera el feudalismo. Entonces quisieron como que ir del feudalismo de una hacia el comunismo, aunque Lenin también dice que ya habían que los obreros ya existían en la Unión Soviética, de que ya habían ciertas relaciones capitalistas y que esto permitía llegar al comunismo, pero claro, Lenin habló mucho de un Estado fuerte, de descentralizado, no descentralizado, sino centralizado, Sí, sí. Ajá. eh, para, para, para que funcione de mejor manera el socialismo en el caso ruso, pero que deberían también llegar luego al comunismo, pero luego creo que Stalin es el que de verdad llegó a degenerar el marxismo-leninismo a hacer lo que luego fue la Unión Soviética. Y nunca pudieron como que nunca hubo esta transición del socialismo al comunismo en la Unión Soviética, o sea, solo siguió como que este socialismo distorsionado del que Stalin estaba siendo el líder y luego ya llegaron otros jefes de Estado de la Unión Soviética que se fueron alejando cada vez más de eso hasta que cayó la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética quizás en los primeros años de verdad tenían una visión más marxista-leninista, en los primeros años, por ejemplo, se dio el voto universal, también hubieron muchos más derechos para la mujer. Es el primer lugar donde el aborto fue legal, pero Ok. fue legal por un tiempo, hasta que llegó Stalin y ya todo se volvió mucho más totalitario y autoritario. Pero sí, o sea, como que esos primeros años de la Unión Soviética es donde de verdad existió marxismo-leninismo y donde era muy diferente a cómo tenemos la visión ahora de que era un estado totalitario y masacres y los gulags
y Stalin era como Hitler o lo que sea, pero creo que Stalin fue el que más degeneró la idea del marxismo-leninismo en este caso. Pero sí, él hablaba el marxismo-leninismo habla de un Estado fuerte, centralizado, de un partido único, comunista, pero, pero también como esa sería la transición en el caso práctico, porque Marx no dio los casos prácticos, solo dio la teoría. Sí, sí, sí te entiendo. No, esta es la parte que más me gusta hasta ahora. O sea, primero, primero hacer dos distinciones muy importantes. Marxismo no es precisamente comunismo, ni socialismo, ni los ejemplos que hemos visto ya prácticos de la sociedad. Marxismo es una vertiente extremadamente teórica. Primero esa cuestión. Y segundo, creo que, por ejemplo, ahí está, para mí, desde mi percepción, creo que ese es justamente el momento clave, porque yo no tenía en cuenta esto que tú me estás contando, que el socialismo tiene que ser o sea, sabía que era una etapa de transición, pero no tenía en cuenta que tiene que ser una etapa de transición, digamos, relativamente corta. Entonces, para mí ahí es justamente el problema, para mí ahí está la cuestión. Me acuerdo ahorita mucho otra vez este libro que ya lo mencioné en el anterior podcast de Hayek, de Camino a la Servidumbre. Creo que ahí está la cuestión. O sea, el problema es que cuando se instaura este gobierno socialista a través de la dictadura del proletariado, es que ahí nos metemos en terreno muy pantanoso, Dani, porque creo que Marx no lo veía tan malo porque él sí habla de que existe una naturaleza humana buena. Entonces creo que obviamente desde su perspectiva iba a funcionar esta dictadura del proletariado y este Estado socialista de transición y todas esas cuestiones. Pero justamente ahí se degenera y ahí un poco sí le doy la razón a Hayek en su libro donde dice que el problema de este Estado socialista es que, claro, si es que realmente no se puede instaurar, como lo dice Marx, sí puede terminar en una dictadura, o sea, sí puede terminar en servidumbre porque a la final el Estado, yo me mantengo en eso, yo tengo esta visión, es que el Estado siempre para mí va a ser la manera de garantizar los intereses de la sociedad que se encuentra en el poder. Entonces, creo que ese es el problema del Estado socialista. Creo que lo difícil es pasar del Estado socialista al comunismo. O sea, eso me parece lo realmente difícil. Yo también, a mí el comunismo me parece bastante efectivo, bastante eficiente, pero creo que ahí, ¿cómo diferenciar eso? O sea, ¿cómo lograr pasar eso? Tú dices, no existe un recetario de cómo deberíamos llegar al comunismo, pero no sé si es que el Estado socialista sea la vía. O sea, digo, es necesario, no es que le quiero decir aquí a Marx, te equivocaste, porque obviamente no puedo hacerlo, pero digamos, el Estado socialista sería la vía para llegar al comunismo, yo creo que no. Yo creo que debe ser directo. O sea, lastimosamente debe ser directo, solo que a través, por ejemplo, a través de una tecnología, a través de blockchain no va a existir un Estado socialista, sino que directamente vamos a pasar a un sistema económico comunista. No sé. Claro, ahora está siendo muy revisionista, ahora debería salir una nueva teoría del marxismo-panchismo. O sea, solo creo que el Estado socialista siempre va a terminar en servidumbre. No creo que pueda ser una etapa de transición. O sea, para mí Claro, no puede. ajá, y eso es algo es que el marxismo da mucha cabida a que se haga mucho revisionismo por eso mismo, porque no da como que, no da las pautas para poder llegar a eso. Por eso sale el marxismo-leninismo, por eso sale el maoísmo, porque ven pensadores que necesitan encontrar la forma de instaurar el socialismo y el comunismo en sus diferentes contextos en los que vivieron. Ajá. Entonces, de esto se trata mucho el revisionismo y por eso en el marxismo se da mucho de que muchos pensadores, que ya voy a hablar un poco de los pensadores después, intentan trasladar el marxismo hacia los diferentes contextos. Y lo que tú dijiste de esto del blockchain es como que también algo que da, estás haciendo lo mismo de alguna manera. No es que no estoy diciendo que es malo, es algo bueno también porque el revisionismo te da para poder llegar a entender los contextos y poder tener, trasladar la teoría a un caso más práctico. Entonces es algo así como cómo funciona el marxismo y por qué hay tantos autores que tienen ideas tan diferentes en lo que es el marxismo, el comunismo, el socialismo y cómo llegar a eso.